bueno, me parece realmente algo muy importante. ¿Sí? La sesión de hoy es una sesión relajada en donde prácticamente busco también platicar un poquito con ustedes. Son muchos, entonces voy a lo mejor en cada participación 3 personitas, 2 personitas, pero sí les voy a invitar a que participen, ¿sí? A que participen. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar justamente a que los temas se aterricen de mejor manera y entonces cuando ya estemos atendiendo aspectos procesales, podamos justamente atacarlos de mejor manera. Entonces, hoy a lo mejor les proyecto una lluvia de ideas como algunos ya están familiarizados conmigo, pero a partir de mañana les voy a proyectar otro tipo de material y de hecho necesito que contesten su formulario hoy para que tengan acceso a la carpeta, porque en la carpeta van a encontrar también material complementario a cada sesión, que voy a hacer referencia también a ese material durante las siguientes sesiones. Entonces es importante. De hecho, para la sesión de mañana cuando les den acceso, ustedes van a poder encontrar ahí un pequeño videíto. Van a encontrar, además de esta grabación, van a encontrar un pequeño videíto ahí en la carpeta. Videíto de unos 3, 4 minutitos. Entonces, les voy a pedir de favor que por favor lo vean, perdón, para que complementemos tanto la sesión de hoy como la sesión de mañana, ¿vale? Entonces, así es como vamos a estar trabajando. En fin, podemos comenzar y vamos a comenzar con una pregunta completamente obligada. ¿Qué es seguridad social? ¿Por qué? Porque nuestro curso no es de Afores, ¿eh? Eso también quiero dejarlo en claro. No es de Afores. Sí voy a explicarles cómo se constituye una cuenta individual, cómo se trabaja una cuenta individual, cómo se trabaja en régimen 73, pero no es de Afores. Nuestro curso es de devolución de recursos de seguridad social. IMSS, ISSSTE, IMSS, Infonavit y Afores. ¿Sí? ISSSTE no lo meto porque ISSSTE en materia procesal es administrativo, juicio administrativo, y en materia de apartado A, IMSS, Infonavit y Afore, es materia laboral. ¿Sí? Y justamente no es una sesión 100% de seguridad social, no es un curso 100% de seguridad social, es un curso de conflicto individual de seguridad social. Y ese es un juicio, es un tipo de juicio dentro del nuevo esquema de, nuevo esquema 2019 a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? El nuevo sistema laboral, el nuevo sistema de impartición de justicia laboral establece un conflicto individual de seguridad social en donde se promueven todas las controversias que se tengan con justamente instituciones de seguridad social, IMSS, Infonavit, Afore. ¿Sí? Y la devolución de recursos justamente es una acción particular contra el IMSS, el ISSSTE, el IMSS, el Infonavit y el Afore, que se lleva a cabo mediante este conflicto individual de seguridad social. Así que vamos a ver tanto efectos procesales como vamos a ver efectos sustanciales, efectos de derechos, obligaciones y figuras jurídicas. Ojo, yo sé, aquí hay gente que no está familiarizada con derecho, yo lo sé, ¿sí? Si ese es su caso y en algún momento yo trato de definir todos los conceptos jurídicos que menciono, si en algún caso no llego a contestarlo, por favor, interrúmpanme en ese momento para que pueda entonces contestarles. ¿Sí? Dice aquí, no entiendo por qué me mandaron un link, pero no quiero que me conteste Google, quiero que me contesten ustedes, porque las 20 definiciones que se establecen al momento de buscar seguridad social en Google están mal. Sí, por eso es que no les pido que me conteste Google. Dice, la seguridad social es un sistema de protección pública que busca garantizar el bienestar de las personas ante diversas contingencias o riesgos sociales, como la enfermedad, la invalidez, la vejez, la maternidad, la pérdida de empleo, entre otros. Sí, no. Sí, por eso les digo, no me digan en cuestión de Google. ¿Sí? Seguridad social, ¿qué es entonces? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden por seguridad social? Ustedes, ¿qué entienden por seguridad social? Nuevamente, yo ya me sé las de Google, me sé la de varios autores, me sé las que realmente nos funcionan para el ejercicio profesional. Entonces, ¿qué entienden ustedes? Necesito a 2 personitas o una que quiera participar. Sin miedo, no pasa nada. Esta sesión es para eso. Dice Alejandro, la seguridad social es un derecho del trabajador a tener el servicio digno de salud. Ojo, la salud es un elemento importante dentro de la seguridad social, pero no es único, ¿sí? La salud justamente es un derecho que sirve como, mejor dicho, la seguridad social es un derecho que sirve como trampolín también para el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. De hecho, postulados en materia de derechos económicos, sociales y culturales y postulados por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, han establecido esa plataforma de la seguridad social para el servicio de salud. O sea, sí es un elemento, pero no es en general únicamente para la cuestión de salud. ¿Sí? Dice aquí Arturo,
La seguridad social es el conjunto de medidas y sistemas públicos destinados a proteger a las personas frente a riesgos o necesidades que afectan a la salud, ingreso o bienestar, como la enfermedad, maternidad, accidente. Ok, igual es una visión particular ahí de sacada. Yo quiero su punto de vista, su opinión. ¿Sí? Para buscar en Google, googleo. Para buscar autores, abro un libro. Yo quiero conocerlos a ustedes. ¿Por qué? Porque luego definimos con base en lo que está en la norma, y digo, lo que está en Google, y ni lo entendemos. Por eso quiero que ustedes me digan qué entienden. Julián, adelante. Adelante. Gracias. Para ser muy breve, yo lo entiendo como parte del derecho público, una parte del derecho público que precisamente ve o vela por los derechos básicos, no solamente, bueno, yo sí lo entiendo yo de los trabajadores, sino en general de la población mexicana y a partir de recursos públicos. Ok, perfecto. Un derecho que tiene toda persona, ¿qué es? Un derecho humano, Correcto. Eso es seguridad social. ¿Sí? El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla justamente el derecho a la seguridad social. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla el derecho a la seguridad social. ¿Sí? El artículo 22 justamente establece, ¿sí? Bueno, primero que nada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el tratado internacional, por decirlo de alguna forma, máximo en materia de derechos humanos, pero no es el único. Está el Pacto de San José, que es justamente la de derechos humanos en materia latinoamericana, ¿sí? Está el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está la Convención sobre la Eliminación de cualquier tipo de discriminación de la mujer, están convenios particulares por parte de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, 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 etcétera. Sí. Y entonces el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, parafraseando, no les voy a decir concretamente qué dice porque no me lo sé de memoria, pero parafraseando, que toda persona que es miembro de una sociedad tiene derecho a la seguridad social. O sea, eso sí, directamente lo dice, textual. ¿Sí? Pero también señala que mediante un esfuerzo nacional, ¿sí? E internacional, va a establecerse bajo organización y recursos estatales la satisfacción de unos derechos llamados económicos, sociales y culturales, ¿sí? Que nos dice que buscan estos, o mejor dicho, que son indispensables para la dignidad y para el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, artículo 22 textualmente dice, toda persona como miembro de una sociedad tiene derecho a la seguridad social, pero también establece que mediante una cooperación internacional y nacional se va a proteger de acuerdo a la organización y a los recursos del Estado y a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. Ahorita vamos a hablar de esos derechos económicos. ¿Sí? El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí?, complementa este artículo 22 que reconoce la seguridad social. ¿Sí? El artículo 25, ¿sí?, es el fundamento de los alimentos. Ya saben, los alimentos, pensión alimenticia, mi papá tiene obligación de darme lo necesario para mi subsistencia, ¿sí?, o mi mamá, quien desempeñe la patria potestad, o hasta la tutela, y que es recíproca, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque el artículo 25 nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente. ¿Sí? Nivel de vida que asegura tanto a la persona como a su familia salud, vivienda, alimentación, vestido, asistencia médica, pero ojo, concluye justamente a servicios sociales y a los seguros en caso de desempleo, invalidez, viudez, vejez, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Analizando estos dos aspectos del artículo 22 y del artículo 25, podemos entonces establecer algún entendido. Primero, es un derecho humano, entonces toda persona, sí, toda persona es titular de la seguridad social. Toda, sí. Toda persona es titular del derecho a la seguridad social. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser persona.
Pero algo interesante es justamente lo que dice, bajo una cooperación nacional e internacional y de acuerdo a la organización y a los recursos del Estado, se van a garantizar y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Dentro de las definiciones que me señalaron anteriormente, las primeritas que mandaron, me establecieron que son sistemas públicos, ¿sí? Que es una protección pública. ¿Qué lo hace que sea público? Adelante, María. Bueno, que es un derecho universal y que no podemos renunciar a él. ¿Pero qué le da el carácter de público? Pues eso le da el carácter de derecho irrenunciable, nos dota de dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es ese efecto que le da el carácter público? Es decir, que todos o sea, que el tenemos Estado lo derecho de otorgue. tener, que todos tenemos derecho a esa seguridad social. Ese es el mismo catálogo del derecho humano. ¿Pero qué obliga al Estado realmente? Sí, a volverlo una obligación. Bueno, mejor dicho, ¿qué obliga? ¿Qué genera que sea una obligación para el Estado? Mejor dicho. A ver, Edgar. Buenas noches a todos. Pues como comentaba mi compañera, bueno, que es un derecho universal que está contemplado dentro de la Constitución. Pero hay derechos que están contemplados en la Constitución que no forman parte de la función pública. Que esté en la Constitución o que esté en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no lo hace parte de la función pública. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que sea función pública? Es lo mismo que decir que tiene que ver que sea un sistema público. ¿Por qué no es un sistema privado? ¿Sí? Miguel. ¿Me escuchan, perdón? Sí, ya lo escucho, dígame. Ok, una disculpa. Bueno, hasta donde yo entiendo, por corresponder a un derecho humano, en este caso el Estado es el que está encargado de proporcionar o el que le correspondería en este caso cubrir esa necesidad o esta prestación para los particulares. Por ser también, como comentaste, una cuestión social o cultural, es entonces el Estado el que tendría la prioridad, o en este caso el encargado de cubrir esa necesidad pues, para la sociedad o la comunidad. ¿El Estado cubre mi derecho a la libertad religiosa? No. No. Entonces el Estado no cubre derechos humanos. Reconoce y protege. ¿Sí? Entonces, ojo, el argumento de derecho humano no funciona para que el Estado esté obligado a cubrir los derechos humanos. Los reconoce y los protege, y por eso tiene mecanismos de protección constitucional y convencional, como lo es el juicio de amparo, que protege justamente violaciones a derechos humanos. Y por eso también tiene el control, ¿sí? Difuso. No es cierto, control concentrado, el difuso es ese, el control concentrado. Los mecanismos de control concentrado son prácticamente litigios especializados en la materia, o bueno, mejor dicho, autoridades que se encargan de resolver controversias en materias específicas. Por eso tenemos juzgados laborales, civiles, mercantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí los protege, tiene sus mecanismos de protección, pero eso no hace que sea obligación, ¿sí? Ojo, el dato está justamente en el artículo 22, ¿sí? El artículo 22 dice que bajo la organización y los recursos del Estado van a garantizar y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. No me dice la seguridad social. Pero entonces tendríamos que echarnos un clavado a los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí tenemos Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también tenemos un pacto americano. El artículo 9 del Pacto Internacional nos establece que los Estados miembros o los Estados parte del pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Ahí está la obligación. El artículo 22 me dice que los estados tienen que satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. En los pactos de derechos económicos, sociales y culturales reconocen a la seguridad social y al seguro social.
México es miembro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México está obligado a garantizar y satisfacer dicho derecho. No porque es un derecho humano, porque está obligado a proteger el derecho humano, pero está obligado a garantizar el derecho económico, social y cultural. Realmente ahí es donde analizamos y entendemos la función pública. La función pública se encuentra debidamente establecida en la Constitución y también se encuentra debidamente establecida en los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un sistema de salud pública? Porque hay justamente el derecho no a la salud, el derecho a la atención médica, que es justamente la forma de garantizar el derecho a la salud. Y ese derecho se encuentra en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales México es parte y está obligado a garantizárselo a sus ciudadanos. Por eso tenemos un programa de salud pública. Bueno, un programa nacional de salud que contempla un apartado público enfocado al sector público básico con Secretaría de Salud y al sector público de Seguridad Social con el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM y Pemex. Bueno, incluyendo también a las locales como el ICEMIM, entre otras instituciones para apartado B. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un sistema de educación pública? Porque está reconocido como función pública en la Constitución y al mismo tiempo porque está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el derecho a la educación básica. De hecho es así, derecho a la educación básica, porque el derecho humano es el derecho a la educación. ¿Sí? Y ahí está la función pública. Entonces, tenemos dos concepciones de la seguridad social, una como derecho humano, todos tenemos el derecho a la seguridad social, y una como derecho económico, social y cultural. El Estado mexicano está obligado a satisfacer, no solo proteger, ¿sí? Porque protege derechos humanos, por ejemplo, protege mi derecho a libertad religiosa, pero ¿lo garantiza? No. El Estado no me garantiza mi derecho a libertad religiosa, pero protege mi derecho a libertad religiosa. Yo puedo profesar o yo puedo decidir por la religión que desee o por ninguna. Sí. Pero el Estado no garantiza iglesias católicas, no garantiza templos islámicos, no garantiza absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está dentro de su obligación. Sí. Si estuvieran los derechos económicos, sociales y culturales, ese ya es otro tema. Ahí sí tendría que garantizar la cuestión religiosa el Estado mexicano. ¿Sí? Entonces ya tenemos esas dos concepciones para entenderlo. Tenemos el derecho a la seguridad social y México está obligado, el gobierno mexicano está obligado, ¿sí?, a crear un programa de seguridad social y seguros sociales, porque, ojo, son diferentes. ¿Sí? La seguridad social, vista desde esa perspectiva, es el derecho, tanto económico, social y cultural, como el derecho humano. Pero al mismo tiempo, ya visto desde el aspecto material práctico, también son medidas. Son medidas que conceden prestaciones tanto en dinero como en especie, ahora sí, a los trabajadores y sus beneficiarios ante determinados riesgos e imprevistos sociales. Eso es también seguridad social. Entonces tenemos tres concepciones, pero depende de cómo lo veas. Si lo quieres ver como derecho humano, lo quieres ver como derecho económico, social y cultural, o lo quieres ver como función pública. Y oye, ¿por qué esto es importante? Por el contexto, por las controversias que pudieran suscitar en este aspecto. Si me están dando una pensión, ¿sí?, o me están negando una pensión, cuando cumplo con los requisitos de cotización, me están negando una pensión cuando cumplo con los requisitos de cotización, ¿sí?, de periodo cotizado, y los requisitos de edad, y los requisitos ya sea de el salario o de la cuenta individual, no importa el régimen al que estemos, pero cumplo con los requisitos de pensión y me lo niegan, ¿voy a ver a la seguridad social como derecho humano? ¿Voy a ver a la seguridad social como derecho económico, social y cultural? ¿O voy a ver a la seguridad social como función pública y prestaciones específicas en las cuales, si se cumple el determinado riesgo o imprevisto social, se otorgan? ¿Cómo la veré? ¿Punto 1, punto 2 o punto 3?
2 y 3. 3, principalmente. ¿Sí? Principalmente 3. Cumplo con el supuesto. Tengo el derecho. Entonces, te demando por vía principal, laboral, que me otorgues mi pensión. ¿Sí? Alfredo y Julián después. Alfredo, adelante. Antes de que les ponga otro ejemplo que puede generar controversia. Alfredo. Bueno, sí, lo que pasa es que ya escuché lo que usted comentaba, ¿no? Era antes, pero bueno, era como yo lo apreciaba, que es una función del Estado, ¿no? Es una función del Estado y eso lo hace público, ¿no? A mi punto de vista. Sí, justo, pero para entender la cuestión de la función pública es por el reconocimiento del derecho económico, social y cultural o el reconocimiento expreso como función pública en la Constitución. Sí, sí, gracias. Adelante, Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero entender yo que es porque el Estado pone recursos, bueno, es tripartita, los patrones ponen recursos, el trabajador pone recursos y el Estado pone recursos para brindar el servicio de la seguridad social. No, el aspecto tripartito es lo que te va a costar el seguro, ¿sí? Y la cooperación en ese aspecto es independiente, ya es en aspectos de prestaciones, ¿sí? Directamente, ¿por qué está obligado el Estado mexicano a otorgarlo? Porque es un derecho económico, social y cultural y porque está considerado función pública. Por eso está obligado a tener, por eso existe el IMSS, por eso existen las AFORES, por eso existe el Infonavit, el ISFAM, Pemex, el ISSSTE, por eso existen. Ya dentro de su estructura, lo que te va a costar, porque te tiene que costar, ¿sí? Ya entran los criterios tripartitos, ¿sí? Pero esos los analizamos un poquito más adelante. Ahorita en aspectos generales, la cuestión tripartita es otro aspecto, porque por ejemplo en materia de ISSSTE no es tripartita, es bi. Y es bipartita porque técnicamente el patrón es el Estado. Entonces, sí, ahí no se aterriza de esa forma, ¿sí? Pero eso ya entra en lo que te va a costar el seguro social, lo que te va a costar la seguridad social, porque cuesta, a final de cuentas. Aunque sí, analizándolo también a la participación estatal, es porque el Estado también tiene que hacer esa organización y enfocar parte de esos recursos a garantizar estos derechos, ¿vale? Les pongo un ejemplo bajo otra concepción, para que vean que hay distintas concepciones del derecho. Ojo, su opinión personal, así como mi opinión personal, no nos interesa. Suena muy directo, quizá, que les diga que no nos interesa. Y en efecto, sobre este caso concreto no nos interesa ni mi opinión ni su opinión, ¿eh? Lo digo puntual. ¿Por qué? Porque tiene que ser una opinión meramente profesional y objetiva. ¿Puede existir un hombre embarazado? Manuel, usted ya ha estado conmigo, ¿verdad? Sí, profesor, ya había tomado 2 cursos con usted. ¿Y usted ya estuvo en el ejemplo del hombre embarazado? Lo que pasa es que, por ejemplo, ante la ley, en la autopercepción se reconoce al individuo como se percibe, y la ley hoy autoriza a hacer inclusive un cambio de género, de nombre, y podría biológicamente una mujer reconocerse jurídicamente como hombre, y entonces sí podría estar embarazado un hombre. Es correcto. Sí, es correcto. Sí puede existir un hombre embarazado desde la perspectiva jurídica. ¿Por qué? Una persona que nace biológicamente mujer, socialmente se identifica bajo el género masculino, bajo el género de hombre, inicia un procedimiento familiar de reconocimiento de la identidad de género de las personas y se emite una resolución en donde se le hace el reconocimiento como hombre y la orden de modificación de sus documentos al género hombre. El género es social, el sexo es biológico, ¿sí? Y como es un género y como es aspecto social, el derecho, ojo, por eso es que les digo, la opinión que tengamos pues no importa,
Porque de repente dicen, no, el derecho no tendría que regular eso. Sí, sí lo tiene que regular porque el derecho que regula el comportamiento del ser humano en sociedad. ¿Sí? Y si no regular esta situación, ¿qué está haciendo? Violentando derechos particulares de los seres humanos en sociedad. Porque al final de cuentas los derechos son un concepto social. ¿Sí? Si tuviéramos un entendido común de que el derecho a la vida no es un derecho humano y que cualquiera puede matar en ciertas condiciones, se puede. De hecho, hay una justificación, por ejemplo, en la cual pudieras llegar a matar a alguien. Se llama legítima defensa. Es un momento o son circunstancias en donde el derecho se encuentra restringido, por decirlo de alguna manera, por la protección a otro derecho. Sí. Entonces, ojo, el derecho es social, no es material, no es biológico, no es una ciencia formal, es una ciencia social. Si queremos ciencia formal, está la biología, la física, la química. Queremos ciencia exacta, está la matemática y la lógica, que utilizan tanto las ciencias formales como las ciencias sociales. ¿Sí? Pero la ciencia social, su objeto de estudio es la sociedad, y el derecho es una ciencia social. Si en la sociedad está ocurriendo esta situación, ¿qué hay que hacer? Regularla. Y entonces, ¿puede haber un hombre embarazado jurídicamente? Sí, porque tenemos una mujer que nace, bueno, una persona que nace biológicamente mujer, que socialmente se identifica como hombre, hace su procedimiento de reconocimiento de identidad de género, se le otorga, se cambian sus documentaciones, pero pongamos que sus preferencias sexuales, que también es un concepto técnicamente social, por decirlo de una forma, no hay una definición concreta para poder decir que la preferencia sexual es una cosa, simplemente es lo que te gusta, es muy subjetivo, ¿sí? Aunque también lo regulan, por ejemplo, hay un grupo que quiere normalizar horrible la cuestión de la pedofilia, ¿sí? Evidentemente el derecho ahí aparece como, oh, no, espérate, son otras circunstancias, sí, y lo pueden buscar, de hecho, hay movimientos sociales en donde buscan que el derecho se le olvide las cuestiones de edad por identificarlo como una preferencia sexual. Pero bueno, eso ya estoy metiendo un poquito mi opinión personal de mandarlos al carajo, pero eso es otro tema. Ahí sí podemos criticar porque es ilegal todavía. Y seguirá ilegal, o esperemos que siga ilegal. Esperemos que siga así. Pero jurídicamente, actualmente, pues puede haber un hombre embarazado y su preferencia sexual puede ser hombres, que a lo mejor biológicamente ustedes dirán, es heterosexual. No. ¿Por qué? Porque no se percibe como mujer, se percibe como le atraen las personas de su mismo género, lo cual es social, no sexo, género. Podría gustarle también otro hombre transexual, quizá. Sí. Entonces tenemos un hombre transexual homosexual. ¿Se puede embarazar? Sí, porque tiene órganos reproductores femeninos. Seguridad social. Trabaja. Va a la institución de seguridad social al 35 a solicitar su licencia por embarazo. Y el instituto se la niega. ¿Por qué? Porque la norma dice mujer embarazada. Ahí, ¿cómo tenemos que ver a la seguridad social? ¿Como prestaciones? No, porque la norma dice mujer embarazada y aquí no es mujer embarazada. Aquí, ¿cómo tenemos que ver a la seguridad social? Como derecho humano y como derecho económico, social y cultural. Y aquí es donde les digo, lo que piensen y todo ese aspecto en manera profesional, pues, no les debería de importar. Es un juicio de amparo seguro que vas a cobrar. ¿Sí? Es un juicio de amparo de calle. Tú presentas tu demandita simple y sencilla. La negativa de otorgar la licencia de maternidad, ¿sí? Violenta el derecho humano a la seguridad social, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad, etcétera, a la libertad reproductiva, etcétera, 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 etcétera. Y es más, con que señales el de seguridad social es más que suficiente. Ojo, este asunto ya pasó aquí en México. Ya hay un precedente aquí en México de este asunto. ¿Sí? No me lo estoy inventando. Ya pasó. Te puedes aventar un amplio catálogo de violaciones a derechos humanos. Es un amparo seguro, seguro. Te lo van a otorgar.
Sentencia, suspensión del acto reclamado y que se le otorguen las prestaciones de seguridad social. Se acabó. Amparo de calle. Pero ahí vimos a la seguridad social como perspectiva de ¿qué? Derecho humano y derecho económico, social y cultural, en compañía y plataforma de otros derechos. Sí. Rogelio, adelante. Gracias, maestro. Aquí se habla de un amparo, pero digamos que esa negativa pudiera también plantearse como un juicio de nulidad ante un tribunal de justicia administrativa. Si Tratándose, fuera del ISSSTE. Si fuera del ISSSTE o del trabajo, perdón, del IMSS, pudiera ser en la vía laboral o un recurso ante la misma institución, pero si nos vamos ante un recurso ante la misma institución, podría caber ya ahí el juicio de nulidad federal. Pero es que tampoco sería nulidad porque estamos atacando justamente el artículo de la norma, no tanto la negativa. La negativa es una, pero también le estamos demandando ¿a quién? Al Congreso de la Unión, señalando en la norma la restricción al género mujer y no a las personas que pueden ser embarazadas. Entonces es un amparo indirecto facilísimo de 3 meses. ¿Para qué me aviento un juicio de nulidad que se va a ir por vía ordinaria 1 año? Correcto. Si lo que se está vulnerando es un derecho humano. Si fuera por un requisito formal dentro de la norma, bueno, sí, ahí sí buscamos un juicio de nulidad. Eso es lo importante también de identificar negativas, ¿sí? Por ejemplo, digo, no tiene mucha relación con esto, pero una pensión de viudez por parte del ISSSTE, ¿sí? Los pongo en contexto. La viuda, ¿sí?, también era trabajadora que cotizaba al ISSSTE. Hay un artículo transitorio que ya se declaró inconstitucional, ¿sí?, desde hace muchos años, en donde justamente si la trabajadora o el trabajador viudo o viuda cotizaba, ¿sí?, para el ISSSTE, no era compatible la pensión de viudez, lo cual justamente se declaró violatorio de derechos humanos en una acción de inconstitucionalidad. Pero el ISSSTE a veces se sigue fundamentando en ese artículo. Por tanto, tú promueves un juicio de amparo indirecto. Bueno, esto pensó un abogado de una cliente que le llevé yo después el asunto, porque me dice, aquí tengo la negativa. Yo al leer la negativa le digo, tenemos que presentar un juicio contencioso administrativo en atención a la nulidad. Es que un abogado me dijo que es amparo y que son 3 meses. No es amparo, se va a declarar se va a declarar incompetente el juzgado de distrito en materia administrativa, pero si usted lo quiere promover, yo no lo voy a promover, que lo promueva el abogado que le recomiendo. ¿Sí? Y ya la espero, yo te dije, ya la espero cuando se declare incompetente. ¿Por qué les digo esto? Porque la negativa decía, y lo cito tal cual, de hecho les voy a compartir en su material la negativa, nada más les censuro la parte y se las comparto. La negativa dice, porque no existe una resolución a cargo de una autoridad competente que condene al instituto al pago de la prestación. ¿Qué me está diciendo el instituto? Demándame. Prácticamente el ISSSTE te está diciendo, demándame, no te voy a pagar. ¿Sí? Te está diciendo eso, demándame, no te voy a pagar. No se está fundamentando en la norma declarada inconstitucional, en la norma que viola derechos humanos. Simplemente me está diciendo, no te pago porque no tengo una sentencia que me condene a pagarte. ¿Está violentando derechos humanos? ¿Está dejando en estado de indefensión a la persona? No. Le está diciendo, ahí está la vía, demándame. ¿Y qué pasó? Presentaron su juicio de amparo, resolución de incompetencia. El juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México se declaró incompetente. ¿Por qué? Porque era objeto de un tribunal administrativo para resolver el juicio de nulidad. Con respecto a la negativa, evidentemente. No es principio de definitividad en este caso, es justamente atender la causa. El instituto no se justificó en un acto violatorio de derechos humanos, el instituto simplemente dijo, no te voy a pagar porque no hay una sentencia que me condene a pagarte. Tal cual, como si ustedes me debieran, yo les debiera un pagaré, por ejemplo, y yo les dijera, demándame. Me van a tener que demandar para que les pague. Misma situación. ¿Sí? Y es atender justamente
la causa. De repente en la negativa que te otorgue también, que ya lo veremos un poquito más adelante en las siguientes sesiones, la negativa que te otorgue el instituto o las AFORES para devolverte tus recursos, veremos si las podemos promover en instancia laboral o en juicio de amparo. Y eso es dependiendo la negativa, dependiendo la razón que te dé, ¿sí?, la autoridad con respecto a lo que le estás solicitando. Y como menciona, el recurso de inconformidad pues lo puedes presentar, pero en cierto modo el recurso de inconformidad solo se presenta cuando sí te percatas que es un error de la autoridad. Cuando no es un error y realmente no te quieren pagar, no agotas el recurso de inconformidad. Porque el recurso de inconformidad, cada institución tiene su reglamento, no solo de seguridad social, cada institución pública tiene su reglamento y es prácticamente un procedimiento que se promueve ante la misma autoridad que te emitió la resolución, diciéndole que no estás de acuerdo con esa resolución. Y ojo, a veces el no leer el procedimiento hace que perdamos tiempo. Se los digo porque en el último curso que di de pensiones IMSS, fue de pensiones, ese no fue de devolución. En el de pensiones una persona me dijo, oye, yo llevo 8 meses esperando resolución de un recurso de inconformidad. Es que ya te contestaron. No, es que no me han contestado. No, sí, ya te contestaron. ¿Sí? En los reglamentos del recurso de inconformidad establecen un tiempo para emitir una resolución y en todo caso de que no emitan una resolución, están confirmando, ¿sí?, la resolución inicial. Entonces sí te respondieron. Solamente que no directamente. Es decir, se confirma la resolución que buscaste impugnar mediante inconformidad. Revisó la ley, duraba de 30 a 45 días el proceso, y entonces, ¿qué pasó? Pues perdió más de 6 meses en ese procedimiento. Sí. ¿Por qué? Por presentar el recurso de inconformidad. A veces sí es idóneo el recurso de inconformidad, a veces no. Ahora, por ejemplo, con AFORES no hay recurso de inconformidad. Con AFORES. Sí. Porque las AFORES naturalmente son privadas, a menos de que sea pensionista, porque pensionista tampoco tiene recurso de inconformidad. Sí. IMSS, Infonavit sí lo tiene. ISSSTE lo tiene. ISFAM lo tiene. FOBISSSTE lo tiene. Pero las AFORES no. Porque las AFORES son particularmente privadas. Sí. Entonces, para que lo consideren. Manuel, adelante. Perdón, profesor, se puso la mano arriba. No, iba a hacer un comentario, perdón. No se preocupe, no pasa absolutamente nada. Entonces, ya vieron las 3 perspectivas, pero sí... perdón, Arturo, dígame. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero me causa la duda. Cuando el instituto se niega a hacer una corrección de datos, ya sea porque me está pidiendo documentos que no tengo. No sé, un ejemplo, la hoja rosa o alguna alta que un patrón nunca me dio. Ahí sí conviene hacer el recurso de inconformidad. O sea, yo le meto el escrito al instituto, ellos me contestan que no es suficiente que les dé el acta de nacimiento y mi CUR para cambiar el nombre de Dan, que ellos lo tienen mal escrito en su sistema, para cambiarlo a Daniel. O sea, que no les es suficiente eso y quieren que les dé todos los comprobantes de todos los trabajos que tuve. Entonces, se me niegan, pero no me dicen por qué. Ahí se les mete un escrito, porque no me dicen... No, si es negativa ficta, sí. O sea, que no te dicen el por qué, lo mejor es juicio de amparo indirecto, por negativa ficta. Ok, sí, porque no, o sea, se supone que le meto un escrito porque no me dicen te niegan, pero no me dicen por qué. Entonces yo quiero que se fundamente para saber qué impugnar. Por eso lo mejor es justamente el juicio de amparo indirecto, porque ya viene consigo el informe justificado. Te tienen que decir específicamente por qué. Y entonces, ya que te justifica el por qué, ya sabes si haces bien el trámite o si te lo justifican bien, entonces vas a tener que demandar. Si no te lo justifican bien, ya vas a tener el resultado favorable. Sí. Ajá. Es correcto. El recurso de inconformidad lo podrías presentar, pero yo no estoy a favor de los recursos de inconformidad en materia de seguridad social. Materia de seguridad social. Por ejemplo, materia de patrones en cuestión fiscal, ahí sí, recurso de inconformidad con respecto a los pagos de no sé, prima de riesgos de trabajo, aportaciones de seguridad social, todo ese aspecto, sí, el recurso de inconformidad a veces ayuda, e inclusive ayuda cuando tienes el crédito fiscal para ganar tiempo. A veces hasta para eso ayuda. Pero en materia de seguridad social,
directamente por tratarse de un derecho humano, tratarse de un derecho económico, social, cultural y de prestaciones que van enfocadas justamente a eso de los trabajadores, yo considero más atacarlo directamente judicial. ¿Sí? No tienes la obligación realmente de promover el recurso de inconformidad. ¿Sí? Hay abogados que promueven el recurso de inconformidad, lo voy a decir, para cobrar más. ¿Sí? Hay quienes lo hacen para cobrar más. Yo aquí, paréntesis, opinión personal, a mí no me gusta trabajar innecesariamente. A mí. ¿Sí? Opinión personal. A mí no me gusta trabajar innecesariamente. Solamente que considere alguna opción del recurso de inconformidad, lo presento, pero ¿qué? De 21. ¿Sí? De 21. Sí, porque ahora con el tema de la nueva curva biométrica, el IMSS está enlazándose con el RENAPO y con todo eso, y está cerrando el sistema a las personas y por cambios o correcciones tan simples, están pidiendo que lleven hasta el primer documento de la alta que tuvieron y que se sepan de memoria todos los patrones. Lo rechazan sin decir por qué, entonces hay que entrar, ya tiene que entrar uno a meter un escrito para que nos contesten formalmente cuál es la razón, porque solamente se niegan. Sí, y esos supuestos son ideales o son mejores de presentar mediante el juicio de amparo. Es mejor que la inconformidad, porque le vas a decir a la misma autoridad que lo que te está solicitando está mal, cuando no te dio una razón por la cual te está solicitando. Entonces, aunque te invente una razón, ¿qué va a pasar? Vas a tener que demandarlo. Y no creo, sinceramente, que el instituto te diga, ¿qué crees? Sí, no te di una razón y estoy actuando mal. No, sí te doy la razón y sí actúo bien y aquí está. No, evidentemente no. Entonces, a los 15 días, si no hay respuesta, se le mete presión. El amparo indirecto. Sí, o sea, puedes utilizar el recurso de inconformidad como, inclusive yo les digo a los clientes, los capacito para el recurso de inconformidad. Y si quieres presentarlo tú para que no me tengas que pagar prácticamente, para que no tengas que pagar en realizar ese procedimiento. Ya dependiendo de la resolución, entonces ya nos llevamos el litigio. Hay para Patricia que está diciendo que los patrones aparecen en resumen detallado de las semanas cotizadas. Cuando el IMSS, ahora que está todo enlazado, detecta que hay una diferencia, no nos dice por qué y automáticamente nos cancela todo el sistema y no nos da la información. Entonces nos piden que vayamos al instituto, que llevemos todos los papeles y nos niegan la información y nos niegan la corrección, pero no nos dicen por qué. Puede ser que haya más de un número de seguridad social del trabajador y no lo sepamos. Puede ser que tenga más de un CURP y ni siquiera RENAPO lo ha detectado. El IMSS lo sabe, pero no nos quiere decir. Es como el SAT sabe cuánto le tienes que pagar, pero no te lo dice, te dice tú calcularlo y págamelo. Y si lo calculo mal, te voy a decir que lo calculaste mal. O sea, es igual con el IMSS. Bueno, sí, tiene la información. Tengo la información, año, pero tú dámela. A partir de este año, con el IMSS, con la curva esa biométrica, el IMSS se agarró de ahí para cerrarle las puertas a más gente ahora. Y ojo, no es obligatoria, pero van a ver que las instituciones van a establecer que sea obligatoria para otorgarte la información. Aunque se haya dicho que no es obligatoria. ¿Sí? Porque sí, se dijo que no es obligatoria, es opcional, porque ya con la CURP que tú tienes y con tu INE ya es más que suficiente. Pero no duden que para retirar recursos, que para otorgarte una pensión, que para esto, que para lo otro. Por ejemplo, la toma de biométricos es fundamental para que te otorguen una pensión, para que te otorguen una devolución de recursos. Sí. Que hagas tu actualización del expediente o de tu perfil en el Afore. Sí. Sí. La actualización es con datos biométricos. Créanme, va a haber una actualización con CURP digital. Lo va a haber. ¿Sí? Con CURP electrónico. Lo va a haber. Así que obligatorio no es, pero para hacer tus trámites sí. Y aún no va a ser suficiente porque van a pedir actualización de los datos en el sistema propio de la Afore independientemente del RENAPO. Exactamente. Ajá, bueno. O sea, independientemente de esa situación, te va a pedir la misma institución que les otorgues, bueno, sí, independientemente del RENAPO, la misma institución te va a otorgar que hagas esa actualización. Es correcto, ¿sí? No es obligatorio, pero bueno, las instituciones pueden determinar que para sus trámites sí. Y la misma situación para pedir actas de nacimiento actualizadas, CURP actualizadas. Para todo trámite prácticamente va a ser así. Y no es, o sea, se supone que las actas de nacimiento no se tienen que actualizar. No es necesario, pero... ¿No? Y ojo, o sea, tenemos creo que hasta octubre, noviembre, ¿no? Para poderlo hacer, para poderlo tramitar, según yo. ¿Sí? Más chamba. Dice, hay demandas de amparo que son desechadas por no agotar el principio de definitividad. Sí, pero el recurso de inconformidad es un recurso extraordinario.
El principio de definitividad atiende sobre recursos ordinarios. ¿Sí? Agotar un recurso ordinario, puedes después promover amparo. Pero si es un recurso extraordinario, no tienes que agotarlo para promover el juicio de amparo. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere el principio de definitividad. Por ejemplo, si quiero agotar una nulidad de actuaciones dentro de un procedimiento judicial, tengo yo que principalmente iniciar el incidente de nulidad de actuaciones, porque si me espero hasta la resolución y presento el juicio de amparo, ¿qué va a pasar? Me van a señalar que el amparo es fundado pero inoperante. ¿Por qué? Por no atender el principio de definitividad. ¿Sí? Si yo no aplico una apelación en una materia y me voy al juicio de amparo y sí violentaron mis derechos humanos, va a ser el amparo fundado, pero inoperante. No va a surtir efectos porque no agote el principio de definitividad, pero es sobre recursos ordinarios. ¿Sí? En la norma se establece justamente que el principio de definitividad es sobre recurso ordinario y el de inconformidad no es un recurso ordinario, es un recurso extraordinario. ¿Vale? ¿Sí? Igual así tenemos varios recursos en materia laboral, no porque no hay recursos realmente contra las resoluciones en materia de amparo directo, por ejemplo. Y en amparo indirecto, tampoco, realmente, tampoco. Entonces, el principio de definitividad en materia laboral no es un principio que se agote. ¿Sí? En materia administrativa sí, pero depende justamente de la institución, el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí nada más es identificar la materia, el acto y demás, y sus recursos. ¿Qué clase de recursos son? ¿Sí? Si son ordinarios, son extraordinarios. Con extraordinarios no hay que agotarlos. ¿Vale? Entonces, ya tenemos estas tres concepciones, ¿no? Derecho humano, derecho económico, social y cultural y prestaciones o medidas que conceden prestaciones. Pero si se dan cuenta, dije otro concepto de acuerdo al derecho económico, social y cultural. El seguro social. Y justamente aquí alguien en el chat me había puesto algo, denme un segundito. Porque vi que justamente fue enfocado, acá está justamente. Alfredo me puso, la seguridad social es un seguro de vida para recibir atención médica y un derecho a una pensión por cumplir requisitos. Ok. Sí, no. Sí hay un seguro de vida. Sí lo hay. Sí hay un seguro de vida dentro de las prestaciones de seguridad social. ¿Sí? Pero también hay un seguro de enfermedad y maternidad. También hay un seguro de riesgos de trabajo. También hay un seguro de cesantía de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y también hay un seguro de guardería y prestaciones sociales. La seguridad social es el todo. La institución de seguridad social es el IMSS, el Infonavit, el Afore. Y los seguros sociales ya son los programas, modelos o las medidas que van a conceder justamente las prestaciones. En materia de apartado A, de los trabajadores en general, que son los que vamos a estar trabajando durante todas estas sesiones, son 5. Enfermedad y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo, guarderías y asistencias sociales, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Son 5. ¿Sí? Tenemos 5 seguros sociales. Y esos seguros se pagan. ¿Sí? Esos seguros los pagamos. ¿Con qué? Con las cuotas tripartitas. La participación del trabajador, la participación del patrón y la participación del Estado. ¿Sí? Una parte de mi salario se descuenta y un porcentaje de acuerdo con mi salario lo va a pagar el patrón y un porcentaje de acuerdo con mi salario lo va a pagar el Estado. ¿Sí? Y esos porcentajes van a ir para cubrir justamente cada seguro. ¿Qué pasa cuando yo contrato un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de auto? Tengo que pagar mensualmente una cantidad, o semestralmente, o bimestralmente, o anualmente. Bueno, materia laboral, bimestralmente se pagan las cuotas de seguridad social, las aportaciones de seguridad social. Son contribuciones, es decir, no son, ojo, no son impuestos, son contribuciones, es decir, son obligaciones fiscales. ¿Sí? Por eso es que se tienen que pagar. Porque las obligaciones fiscales sirven justamente para abastecer ¿qué? La función pública. ¿Sí? Cada quien haga su juicio de valor. ¿Sí? Y justamente es para abastecer el sistema de seguridad social. De ahí las cuotas tripartitas, pero esas cuotas tripartitas van a ir cumpliendo un principio de proporcionalidad
y un principio de realidad. ¿Por qué? Porque serán establecidas con base justamente en el salario del trabajador. Una cuota fija para el trabajador, para cada seguro social, y teniendo cuotas variables para el patrón y para el Estado, de acuerdo al seguro social y de acuerdo al salario del trabajador. A mayor salario del trabajador, mayor responsabilidad o mayor es la aportación del patrón y menor es la aportación del Estado. Y aquí van a entender el porqué de salarios tan bajos en México. A menor salario del trabajador, mayor es la aportación de seguridad social por parte del Estado, menor es la aportación por parte del patrón. Sí. Y entonces cada seguro va enfocado, ¿sí?, a un área particular, a un riesgo o a varios riesgos e imprevistos sociales particulares. ¿Sí? El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene una convención, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta convención se reúne para emitir algunos postulados y demás circunstancias. Bueno, hay un postulado o un acuerdo que les voy a compartir, que es el Acuerdo de Observancia General número 19, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Y qué dice? Elementos indispensables o elementos importantes o elementos mínimos de la seguridad social. Es decir, lo mínimo que se debe garantizar en un esquema de seguridad social. México lo reconoce y por eso México lo identifica y lo defiende y lo protege y lo satisface y lo garantiza. Saquen sus conclusiones. ¿Sí? Antes de aterrizarlo, adelante Alfredo y después Arturo. Tu micrófono no tiene apagado, Alfredo. Hola. Punto. No se escucha, Alfredo. 150, van a ver, 155. ¿Cuánto? La aprendí sin querer. Arturo, adelante. En ocasiones los patrones no hacían sus aportaciones debidamente y muchas veces el trabajador se daba cuenta hasta solicitar su pensión que en su momento los patrones no hicieron sus aportaciones y a pesar de que están registradas las semanas trabajadas, el IMSS les estaba negando porque no se hicieron las aportaciones. Hasta ahí se entiende y procedimiento y todo. Pero ¿cuál es la obligación ahora del IMSS? Con una curva biométrica, con los datos del trabajador, para avisarle en tiempo y forma de que no procedió el patrón a hacer el pago. No sé si me explico. El IMSS no tiene obligación de informarle al trabajador que el patrón no está haciendo el pago. Y ahí como procesa el trabajador se venía dando Miren, cuenta. de hecho, es obligación del trabajador darse cuenta que se está haciendo el pago. Por eso tiene un perfil. Suena chistoso. De hecho, les comento, a mi hermana le pasó. Sacó un crédito Infonavit. ¿Sí? Y el primer pago no lo hizo el patrón. No se lo descontó de su nómina. De hecho, sí, de su nómina no se lo descontó. ¿Sí? Y en vez de decir, oye, ¿qué está pasando? No me lo descontó, fue de, qué padre, pues no me lo descontaron. ¿Sí? Pasó un mes, pasó otro mes, pasó el tercer mes, bueno, cuarto mes ya. Y al quinto mes le apreció el descuento que le iban a hacer, justamente. ¿Sí? Que durante 4 quincenas le iban a descontar lo correspondiente para cubrir justamente su atraso. Me dijo, no, pero es que le voy a decir algo a mi patrón, que no hizo el pago, de que no, o a la Seguridad Social me debió de informar particularmente. No. Justamente dentro del reglamento de Seguridad Social y en algunos postulados se establece que es obligación justamente del trabajador percatarse de que el patrón realiza estos pagos. De ahí que tenga elementos de defensa. Oye, no me está realizando los pagos de Seguridad Social o no me está realizando los pagos de Seguridad Social en atención al salario que percibo. Una acción judicial y una denuncia al IMSS, porque prácticamente el IMSS puede iniciar un procedimiento contra el patrón, pero es un procedimiento fiscal que no va a beneficiar al trabajador, ¿eh? Es un procedimiento de, a ver, patrón, págame tus aportaciones, págame las aportaciones de él, que me las debes. Sí, es algo así como el buzón tributario que ocupan para ahora, para retener
o los impuestos que me está reteniendo el patrón y que no lo está haciendo la aportación, pero bueno, en el caso del RCB, uno no se da cuenta en qué perfil usted dice que se puede ver en tiempo si se hizo o no se hizo. ¿En tu nómina se ven los descuentos? No, sí, independientemente de los descuentos, uno no sabe si el patrón realmente hizo esa aportación. Me lo retiene las cuotas, pero yo no estoy seguro Ajá. si las pagó o no las pagó en tiempo y forma. En el reporte sí se puede ver. En el perfil particular sí se puede ver si se realizó la aportación o si no se puede solicitar, de hecho, la aclaración con respecto a la seguridad social, pero el instituto no va a tener la obligación de estarle informando a cada trabajador de que no se están pagando sus aportaciones. Es prácticamente imposible que lo haga. ¿Cuántos asegurados existen? Pues ahora con la CUP biométrica tienen la información en tiempo Que real. tengan la información no significa que estén obligados a estar informándole a cada trabajador. Pensé que algo ahí había que los pudiera obligar. No. No, a la institución no. O sea, tiene sentido, claro que sí, tiene lógica que sí, me informe el instituto, pero no tiene la obligación. Si lo hace, qué bueno, pero no tiene la obligación para poderlo hacer. Y entonces yo me percato ya en el momento justamente que me voy a pensionar y entonces no me puedo pensionar porque tengo que realizar otras actuaciones, otros juicios, otras demandas. Pero Ahora, debería haber un reporte detallado porque en el caso de las semanas trabajadas, el IMSS me reconoce que sí estaban trabajadas, pero solamente hasta el final me viene a hacer la aclaración. Y ya, o sea, una empresa que ya dejó de existir hace mucho tiempo o algo, pues es difícil hacer una aclaración, ¿verdad? O que se logre algo positivo. pues sí, pero no existe, o sea, no existe y no hay obligación. Era lo que, o sea, lo vemos en múltiples actuaciones. Una negativa de pensión de viudez. Tenía reconocido en su sistema a dicha persona como beneficiaria y como cónyuge. Tenía el acta de matrimonio. Le estaba brindando servicio hasta el momento que falleció el individuo. Estaba brindando servicio médico porque tenía una condición esta persona que iba al IMSS y recibía el servicio médico. Y le negó la pensión. ¿Por qué? Porque necesitaba una declaratoria de beneficiarios. Tienes el acta de matrimonio, tienes el acta de función, tienes el reconocimiento en tu sistema de que soy beneficiaria. Me estás brindando el servicio. Y tengo una negativa. ¿Por qué? Porque no hay una declaratoria de beneficiarios. Tuvo que demandar justamente la designación de beneficiarios y el pago de la pensión. Porque si lo hacíamos por jurisdicción voluntaria y teníamos la designación de beneficiarios y se la presentamos, ¿qué iba a pasar? Posiblemente nos dijera, no, tampoco te niego la pensión. Mejor la demandamos directamente. Es correcto. De hecho, eso ocurre también en la devolución de recursos. Si van a demandar al Afore, no necesitan, pero eso ya lo vamos a ver en los efectos procesales a partir de mañana, no necesitan una negativa por parte del Afore. Si fuera Fonavit o IMSS, sí necesitan negativa. Pero si es devolución de recursos por parte del Afore, no necesita negativa. Sí, les voy a proyectar la jurisprudencia particular. ¿Sí? Entonces, ojo. Sí, yo entiendo perfectamente y créanme, me encantaría también poderles decir sí existe la obligación, sí existe la figura, pero no existe. Deberían haber muchas cosas. Por ejemplo, el Fondo de Pensiones para el Bienestar era una gran idea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero desde que fue fideicomiso público, pésima idea. ¿Por qué? Porque tiene el letrero grande de desvío de recursos, porque un fideicomiso público no es por el partido, no tiene nada que ver que sea Morena. Literal, hay como 20 libros que hablan de los fideicomisos públicos y del arte de... un libro tal cual se llama, Fideicomisos, el arte de desaparecer dinero público. ¿Por qué? Porque el fideicomiso público es inauditable. Es inauditable el fideicomiso público. Y no me parece raro que empezara a operar a 6 meses de que concluya justamente un sexenio, cuando se habían quitado las pensiones de los presidentes. No me parece para nada raro que ese fideicomiso público esté otorgando una pensión especial. Y no me interesa la persona, ni el partido, ni nada. La figura en sí mismo y la historia de cómo se ha utilizado esa figura te da el indicio de que no es algo
imposible que eso esté ocurriendo. Gran idea, el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Materialmente no se aterriza de la mejor manera. De hecho, ojo, mañana vamos a hablar de este fondo de pensiones porque es uno de los principales impedimentos para poder recuperar nuestros recursos de la FORE desde el año pasado, desde el 2024, su incorporación. ¿Por qué? Porque si fallece la persona o si cumple 70 años y no solicita la devolución de sus recursos, estos los absorbe el Fondo de Pensiones para el Bienestar. No, ojo, tampoco se vayan con lo que dijeron los medios que los están expropiando. No. Siguen siendo propiedad del titular. Pero es como si dijera, bueno, no los está utilizando el trabajador, los voy a tomar tantito para trabajarlos, otorgar bonos de pensión, hacer otras cosas con él. Y ya, cuando lo quieras, se lo doy a tu Afore, porque eso pasa, no te lo da el fondo de pensiones. Cuando lo quieras, se lo regreso a tu Afore y se lo reclamas a tu Afore. Eso pasa, ¿sí? Ya mañana procesalmente vemos esos efectos y esos pasos a seguir concretamente, ¿sí? Pero es justamente, yo me encantaría decirles que hay una forma mejor de poderlo hacer, pero no, al final de cuentas nosotros tenemos que estar al pendiente. De igual forma, les enseño el miércoles, les enseño cómo consultar esa información. Ahora, si no está esa información, evidentemente vamos a tener que demandar al instituto, porque también se demanda al instituto sobre la aclaración y modificación de estas circunstancias. Y si no tenemos los indicios particulares para poderlo, porque ya es de una empresa que ya no existe y demás, sí hay elementos probatorios para poder acreditarlo. Es más difícil, pero sí los hay. Y la obligación de comprobar es del trabajador, no es de la Seguridad Social de aceptarlo, ni se aplica aquí la presunción, ni la reversión de carga de la prueba, nada por el estilo. Es obligación del trabajador, lo cual lo hace más complicado, pero no imposible. Sí es sencillo también acreditar esas circunstancias cuando el sector patronal sí fue formal. O sea, si la empresa sí fue constituida, después se extinguió, todo perfecto. Si fue un negocio informal, denlo por perdido. Ahí sí se los tengo que decir completamente claro. Si fue un negocio informal, tendrían que darlo prácticamente por perdido si ya no existe, si ya no hay elementos probatorios para poderlo acreditar. Y está feo. Pero bueno, eso, miren, se puede justificar. Lo pongo entre comillas el justificar. ¿Por qué? Porque se supone que tú como trabajador no vas a estar trabajando en un negocio informal. Se supone. Y este es el problema que tiene la materia laboral. Es derecho social. Busca la protección de un sector vulnerable de la sociedad, que es el trabajador. Pero en la mayoría de sus artículos de la ley y de los postulados y de las normas oficiales mexicanas, etcétera, etcétera, son utópicos. ¿Qué significa que sean utópicos? Que no se pueden aterrizar, que solamente en un mundo ideal. Y de ahí regresamos a clases, por ejemplo, de derecho general, introducción al estudio del derecho. El derecho tiene una figura del ser y del deber ser. El deber ser es lo que está en la norma, lo bonito que está en la norma. El ser es lo que se aterriza en la realidad. ¿Sí? Curso de defensa patronal. Pregunto, ¿cuánto es el periodo de prueba? 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. A ver, espérense. ¿De dónde sacan 3 meses? En la Ley Federal del Trabajo está ahí. ¿En qué artículo? No me contestan. 39A, se los proyecto. 30 días máximo. Prorrogables para supuestos específicos a 6 meses. ¿De dónde sacan 3 meses? De que un patrón en algún momento a un trabajador le dijo que eran 3 meses, el trabajador se la creyó y luego se la aplicó a otro, y luego a otro, y luego a otro, y el abogado flojo que no lee la ley, dice, pues así es. Porque hay abogados que formalmente piensan eso. Y no estoy hablando de un artículo tan rebuscado como, por ejemplo, el cálculo de una pensión el cálculo de una prima de antigüedad. Que puede tener un poquito más de complejidad porque juegas con 2 artículos, el 162, fracción tercera, y el 486. Y tienen un cálculo particular también. Ese puedo entenderlo, la confusión. Pero no tan básico que se basa en el inicio de las relaciones laborales, no lo puedo justificar. Ese error no lo puedo justificar en un abogado. En un trabajador sí.
Porque una relación laboral es una relación de poder, a final de cuentas. ¿Quién tiene el poder? El patrón. Entonces él puede hacer y deshacer dentro de la relación laboral todo lo que quiera del trabajador si el trabajador no se informa y el trabajador no está obligado, bueno, sí está, tendría que estar obligado a saber, pero pues no realmente. ¿Sí? No realmente. Además que saberlo también no es tan sencillo, por algo estudiamos, evidentemente. ¿Sí? Pero justamente son esos elementos de repente tan de, así viene en la norma, pero se aterriza de otra manera, que lo vemos mucho en la materia laboral. Ahora, si el patrón lo hace, ¿creen que la institución pública no lo va a hacer? Y yo los invito siempre, lleven un asunto, uno, de apartado B. Si piensan que en el apartado A, con los patrones privados, se violentan derechos humanos, digo, se violentan derechos laborales, en el apartado B se pisotean. ¿Sí? No existen, se escupen prácticamente. Y es el estado del patrón. Justamente por esa condición es que se permite, bueno, no se permite, es más fácil desarrollar esas prácticas. Y simplemente litigar apartado B es regresar 20 años al pasado. Litigar como si estuvieras litigando en los 90, en los 80. Sí. No es un procedimiento nuevo. Sí. Pero bueno, en materia de seguridad social, sí, tenemos estos 5 seguros, pero tenemos 2 regímenes de seguridad social. ¿Sí? El primer régimen se conoce como régimen de reparto, sistema de reparto, y está constituido por la ley 73. ¿Sí? También se le conoce régimen 73. O se le conoce también como sistema de participación colectiva. ¿Por qué? Se le conoce como sistema de reparto o sistema de participación colectiva porque los trabajadores en activo son los que sostienen el sistema de seguridad social y los que sostienen los esquemas pensionarios. Por ejemplo, un trabajador actual que cotiza y demás, ese dinero que está cotizando se está utilizando para pagarle a un pensionado. Pero ¿qué pasó en los 90s, 93, 94? Supuestamente se hizo un análisis y un estudio en el cual se pensó, en los años 90, ¿sí?, se hizo el registro masivo de patentes médicas. Hubo un amplio avance en materia sanitaria, en procedimientos, intervenciones, cirugías, avance tecnológico fundamental en el ámbito médico. Eso trajo como consecuencia un avance en la esperanza de vida, es decir, la gente moría menos, moría más vieja, más grande. Años 90, venía de la crisis de los 80 por el VIH. En los años 90 todavía estaba ahí la tasa de natalidad. ¿Qué pasó? Disminuyó. Es decir, la gente tenía menos hijos o no tenía. A ver, si los trabajadores en activo sostienen a los pensionados y están viviendo más la gente y están haciendo menos gente, en algún momento este sistema va a colapsar. ¿Sí? Entonces cambiémoslo. Porque este sistema también se sostiene de que los sistemas pensionarios corren a cuenta ¿de quién? Del Estado. El Estado te paga tu pensión con las aportaciones que se otorgan, pero te paga el Estado tu pensión y tú puedes recuperar tu ahorro de tus cuentas, de tu cuenta individual. Tú puedes recuperar tu ahorro de IMSS, tu ahorro de Infonavit, tu ahorro de Afore. La pensión es independiente. La pensión simplemente depende del tiempo que trabajaste y de tu salario. Bueno, el tiempo que trabajaste, de tu edad y de tu salario percibido durante un periodo. Sí. De eso depende. En algún momento va a colapsar. Porque vamos a tener más pensionados que trabajadores. Esa era la mentalidad. ¿Sí? Entonces, en el 97, nueva ley del IMSS. Régimen cuentas individuales. O sea, ¿cómo?
Lo que vayas acumulando en tu cuenta te va a servir para adquirir una pensión. O sea, ya no la voy a pagar yo directamente. ¿Sí? Todo lo que vayas ahorrando te va a servir para comprar una pensión. O para que ese dinero se te pague como pensión. O si no te alcanza, absorbo ese dinero y te doy una pensión mínima garantizada. Y si de plano no cumple los requisitos, bueno, que te entreguen tus ahorros. Es decir, el trabajador por sí mismo va a sostener su esquema pensionario. El índice era 1.7 personas. Se pensionaba. Y con pensiones que no excedían más del 30% del salario mínimo. Obviamente había excepciones a la regla, había quienes se pensionaban muy bien, pero eso depende mucho de tu esquema de ingresos. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes otros ingresos de otras, te sirve bien estar en el esquema 97. ¿Por qué? Porque de tus otros ingresos que no entran a la seguridad social, puedes dar aportaciones voluntarias, inflar tu cuenta y tener una buena pensión. Pero ¿quién realmente tiene la posibilidad de desarrollar varias fuentes de ingresos aquí en México? Es un sector mínimo. ¿Sí? O a lo mejor sí tienen otras fuentes de ingresos, pero no son fuentes de ingresos suficientes para generar un ahorro a futuro. Y ahí justamente que no se estableciera. ¿Sí? Entonces, en el 2005-2006, este mismo sistema lo quisieron adoptar al ISSSTE, creando la ley del ISSSTE 2007. ¿Sí? Que cambia el régimen décimo transitorio, que era un sistema de reparto, a un sistema de cuentas individuales, igualito al del 97. 3 modelos de pensión que dependen de lo que juntes en tu cuenta individual de tu Afore. Y entonces todos los esquemas pensionarios, pensión de invalidez, pensión de riesgo de trabajo y pensión de retiro, cesantía o vejez, dependen de lo que tú ahorres en tu cuenta. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo funciona una cuenta? ¿Sí? La Afore trabaja con algo llamado CIEFORE. ¿Sí? Es más, déjenme, les proyecto, porque tengo que proyectarles esto. Muy bien, avísenme cuando puedan verlo. Mientras tanto, Alfredo, dígame. Ya se ve. Muy bien, ¿ya se ve el folletito este? Sí, ya se ve. Muy bien, Sí, ya muy se bien. ve. Primero que nada, tengo que explicarles. ¿Sí? Las Afores son las administradoras de fondo para el retiro, es decir, todo lo que nosotros vayamos acumulando en nuestra vida laboral con respecto a aportaciones enfocadas a diferentes esquemas, se van acumulando ahí. Mañana vemos la integración de esta Afore. Ahorita vamos a entender cómo trabaja y ya después cómo se integra. ¿Sí? La Afore trabaja con algo llamado CIEFORES. ¿Sí? La Afore es la administradora de fondos para el retiro, la CIEFORE es la sociedad de inversión, ¿sí? Sí, de las administradoras de los fondos para el retiro. Todas las Afores trabajan con las CIEFORES. ¿Sí? La Afore trabaja con algo llamado CIEFORE. ¿Sí? ¿Qué pasa? La Afore lo que hace es recibir las aportaciones. ¿Qué aportaciones? Generalmente son 4 aportaciones, ¿sí? Que pueden variar para ISSSTE. ¿Sí? De hecho, el folleto es de ISSSTE, pero trabajan igual. ¿Sí? Ahorita les voy a mencionar, pero trabajan igual. La Afore, ¿sí?, recibe la aportación que va enfocada a el seguro de retiro, cesantía y vejez. ¿Sí?
que va enfocado este seguro a una cuestión tripartita. Una parte la paga el patrón, una parte la paga el Estado y una parte la paga el trabajador. Ya vemos su integración mañana. De esta misma se integra una aportación adicional de retiro. Sí. Bueno, mejor dicho, de este seguro se integra una aportación de retiro que es meramente patronal, ¿sí? Y se integra una aportación de cesantía y vejez. Esta sí es tripartita. ¿Sí? También hay otra cosa llamada cuota social, pero esa la vemos más adelante. De ahí tenemos también otra subcuenta que corresponde a la vivienda. Lo que se paga Infonavit, que esta es meramente patronal. Esta no la tiene que pagar el trabajador, ni la tiene que pagar el Estado. La paga directamente el patrón y esta, sí les digo, es al 5% del salario base de cotización. ¿Por qué? Porque no tiene trascendencia en este aspecto. ¿Sí? Tercero, tenemos las aportaciones voluntarias. Y aquí tenemos dos tipos de aportaciones. Las aportaciones que son, ¿cómo podemos decirlos? Complementarias al retiro. Y las aportes que son, las aportaciones, perdón, que son ahorro. ¿Sí? Las aportaciones que son complementarias al retiro no puedes tú sacarlas. Esas aportaciones son las que te van a servir ¿para qué? Para una pensión. ¿Sí? Ojo, esto es régimen 97, porque el régimen 73 es más fácil de entender y ese directamente lo tienes señalado en tu cuenta, ¿sí? Por diversas aportaciones, por eso el tema justamente es mañana. Entonces, esta cuenta individual, ¿sí? Con estas aportaciones voluntarias tenemos las complementarias al retiro que no se pueden retirar, no se pueden sacar. ¿Por qué? Porque te van a servir justamente para la pensión. Y tenemos el ahorro, que el ahorro puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Sí? Es decir, puede retirarlos. Es un plan de ahorro. Simple y sencillamente los puede retirar en el momento en el cual se cumple el plazo establecido. O puedes mantenerlas ahí también para que te ayuden a tu pensión. Se supone que lo único que te va a servir para tu pensión es esto. ¿Sí? Se supone que esto es lo único que te tendría que servir para tu pensión, pero tú puedes solicitar que todo se tome en cuenta para tu pensión. Pero eso sí, todo lo que tú tengas en esta cuenta individual, ¿sí? se va a trabajar con la CIEFORE. Entonces, esto recibe la AFORE, recibe las aportaciones. Y la CIEFORE lo que hace es invertir el dinero. Antes del 2021 eran 5 CIEFORES. Después del 2021 se reformó estableciendo CIEFORES generacionales. Entonces, invertir en dinero en programas generacionales. O más que programas, son esquemas, ¿sí? Más que programas son esquemas o sistemas generacionales. ¿Sí? Teniendo entonces 10 CIEFORES. ¿Sí? Tenemos 10 CIEFORES. En cada Afore tiene su propia CIEFORE. No son CIEFORES generales. Profuturo tiene su CIEFORE. BBVA no tiene Afore. Coppel tiene su CIEFORE. Banco Azteca tiene su CIEFORE. Banorte tiene su CIEFORE. Sura tiene su CIEFORE. ¿Sí? Cada una tiene sus respectivas CIEFORES, pero eso sí, tienen que trabajar con 10. Y esas 10 tienen que ser generacionales, teniendo entonces la CIEFORE inicial, teniendo la CIEFORE. Bueno, la generacional depende de la edad. Generalmente la generacional primaria es de trabajadores de 25 a 29 años. La siguiente es de 30 a 34. La siguiente, 35 a 39. La siguiente de 40 a 44. La siguiente de 45 a 49. La siguiente de 50 a 54. La siguiente de 55 a 59. La siguiente de 60 a 64. Y la siguiente se conoce como CIEFORE de pensiones. Es decir,
de los trabajadores que tengan 65 años en adelante. Así trabajan las Afores, con estas 10 CIEFORES generacionales. ¿Y qué hacen? Invierten el dinero. Mientras más joven seas, ¿sí? Mientras más joven seas, es decir, mientras tú estés, ¿sí? Dice, y ahora hasta los 70 porque después se va al Fondo de Bienestar. Es correcto. De 65 a 70 se está trabajando, pero ya más de 70 se va al Fondo de Pensiones, siempre que no seas trabajador activo. Si eres trabajador activo, pues sigue generándose, ¿sí? Si no eres trabajador activo, la absorbe el Fondo de Pensiones. Eso sí hay que establecerlo, ¿sí? Siempre que seas trabajador activo. Pero bueno, esta CIEFORE inicial, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Por qué están estos esquemas generacionales de 5 años, 5 años, 5 años, 5 años? Bueno, por el riesgo, ¿sí? En esta CIEFORE inicial hay un mayor riesgo de inversión, ¿sí? Mientras que vas creciendo, el riesgo de inversión disminuye, ¿sí? Porque al final de cuentas es inversión. ¿Alguno conoce el término minusvalía en materia de cuentas individuales, de ahorro de trabajadores? ¿No? ¿Qué entienden o qué conocen de ese término minusvalía? Que el costo de la acción bajó. Bueno, eso es en esquema de ahorro de compra de acciones, pero en materia de tu ahorro de Afores. Cuando bajan el costo de la acción te refleja es lo que mucha gente le llama como que pérdida, pero en realidad Es una pérdida. Es una pérdida. No lo llaman así, es una pérdida. Eso es minusvalía, una pérdida de inversión. ¿Sí? Ajá. En términos de inversión es una pérdida. No necesariamente acciones, porque no todos se invierten en acciones. ¿Sí? Pero bueno, si yo, por ejemplo, no tengo Afore porque yo no soy trabajador, ¿sí? Yo al contrario, soy empleador. ¿Sí? De hecho, no soy trabajador de SG Consultores, solamente soy prestador de servicios profesionales a SG Consultores. ¿Sí? Yo le presto servicios, yo no soy trabajador de SG Consultores, pero le presto servicios no solo de cursos, sino también de asesoramiento. Es decir, en materia laboral, en materia inmobiliaria y demás, pueden contactar a SG Consultores o pueden contactarme a mí para justamente los servicios. Sí, pero no soy trabajador de SG Consultores. Yo no soy trabajador, yo soy empleador, tengo mi propio despacho y aparte auxilio a la consultoría de SG Consultores en mi materia. Sí. Entonces yo no tengo una Afore. Yo lo que tengo son esquemas de inversión, ¿sí? En bonos de deuda, que son CETES, en compra y venta de acciones y en otras cuestiones como fibras, ¿sí? Fideicomisos de bienes raíces. Estas cosas tienen un riesgo, ¿sí? Tienen un riesgo total. Por ejemplo, tenía acciones de los Diablos Rojos de México. Las terminé vendiendo cuando pasó el primer error del juego de estrellas. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo, se suspendió y antes de que bajara completamente, las vendo. ¿Por qué? Para no tener minusvalías, no tener pérdidas. ¿Sí? Bueno, la Afore está invirtiendo tu dinero. Puede haber pérdidas, porque toda inversión tiene riesgo. Y mientras más joven seas, mayor es el riesgo. Entonces, en un momento, a lo mejor, estás en tu CIEFORE inicial, o estás en tu CIEFORE de 25 a 29 años, cumples 30 y de repente ves en tu cuenta individual que antes, cuando tenías 29, ¿sí? Tenías en tu cuenta individual, no lo sé, 400,000 pesos. Y ahora que la revisas a tus 30, no tienes 400, tienes 370, por ejemplo. Tuviste una minusvalía. Oye, ¿puedo hacer algo para recuperar mi dinero? No. ¿Sí? Bueno, si fuera realmente un error por parte de la CIEFORE o por parte de la Afore, ¿cómo se le conoce a este? Se le conoce como... Ay, se me fue el término. Riesgo operativo. ¿Sí? Se le conoce como riesgo operativo o riesgo de operación. ¿Sí? Es decir, la sociedad de inversión no hizo bien su trabajo y por tanto tuviste una minusvalía. Solamente en ese caso sí puedes tener una
responsabilidad por parte de la CIEFORE, ¿sí? Pero para poder realizarla tienes que decirle a su papá, que es prácticamente la CONSAR, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, y es un proceso muy tedioso, muy difícil, ¿sí? Que ya les diré el trámite administrativo más adelante. Pero puedes tener minusvalía. ¿Por qué? Porque así se trabaja tu cuenta individual, así crece, ¿sí? Por medio de inversiones, que ojo, cuando ustedes digan mayor riesgo de inversión, así que digamos, uy, qué riesgoso es porque vas a obtener miles de pesos, no. Sí es un mayor riesgo, pero igual, el porcentaje de tu cantidad en particular, ¿sí? De dinero, no solo va enfocada a ese factor de riesgo, sino va enfocada a otros que son riesgos moderados, riesgos medios, etcétera, etcétera. Pero no es que directamente tomen tu dinero y de tu dinero lo empiezan a invertir. No, no, no. Toman de toda la generación. Todos los que estén en cada generación de la CIEFORE, todo el dinero se junta y todo el dinero se invierte. ¿Sí? Y justamente les voy a proyectar ya en este momento este folleto explicativo. Este folleto es de la CIEFORE de pensioniste llamada, bueno, la CIEFORE básica inicial, que es la principal, la inicial, mejor, la de menor de 25 años, que establece el fondo de pensiones de los trabajadores de servicio del Estado, sociedad de inversión básica inicial. ¿Sí? Esta CIEFORE tiene de nombre justamente Más Pensión, CIEFORE básica inicial, sociedad anónima de capital variable, porque es una sociedad. ¿Sí? Aquí vienen los objetivos: invertir los recursos de los trabajadores que hayan nacido en el año 90-94, porque este folleto fue justamente cuando los trabajadores del 90-94 tenían menos de 25 años, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es cierto, 25 años a 29 años son estos, de esta inicial, porque este es del ISSSTE, sí es cierto. ¿Sí? Y entonces, ¿hacia qué van a fomentar justamente la inversión? A la actividad productiva nacional, a la construcción de vivienda, a la generación de energía, de producción de gas y petroquímicos y a la construcción de carreteras. Y aquí justamente vienen los enfoques a los cuales se invierte. Depósitos en efectivo, sí están autorizados para la inversión. Bonos nacionales, es decir, deuda, sí. Gubernamental, sí. Privados, sí. Instrumentos de deuda híbridos, sí. Bursatilizados, sí. Extranjeros, sí. Privados, gubernamentales, sí. Privados también. Renta variable, es decir, compra y venta de acciones, sí. Nacional, sí. Extranjera, sí. Que estas son de alto riesgo, pero sí están permitidas. ¿Por qué? Porque es la inicial, ¿sí? A lo mejor en la final, la de pensiones, ya no me permiten hacerlo. CKDs y CERPIS, ¿qué son estas cosas? Son instrumentos estructurados que son prácticamente certificados que acreditan que le prestaste al Estado. Porque, ojo, tú como particular le puedes prestar al gobierno. Cuando le prestas al gobierno, te emiten estos instrumentos. Es como si le dieras al Estado a firmar un pagaré, ¿sí? Con interés. Le estás prestando para una obra pública, le estás prestando para X circunstancia y ya te pagan. ¿Sí? Es un mecanismo, se llama instrumento estructurado, pero es para que el Estado genere también ingresos. Bueno, las AFORES están permitidas realizar esta actuación y justamente aquí está el permiso. ¿Sí? Fibras, fideicomisos de bienes raíces, la fibra genérica sí y la fibra E también. La fibra E es electrónica, mecanismos electrónicos. ¿Quieren que...? Bueno, no quieren. El día jueves les voy a añadir a su esquema de devolución, bueno, a su temario, les voy a añadir un apartado que son modelos alternos, ¿sí? de inversión. ¿Les parece? Es decir, cómo complementar tu pensión, por ejemplo, o tu devolución de recursos. O sea, cómo en vez de pagar una aportación voluntaria para incrementar tu cuenta individual, a lo mejor crear un programa de inversión auxiliar. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿les llama la atención? O sea, que les explique cómo invertir en fibras, en CKDs y todo este aspecto. Sí, por favor. Te los añado entonces para el día jueves, ¿vale? Vehículos de inversión inmobiliaria, sí. Compra y venta de divisas también. Mercancías, ¿no? Porque mercancías es de plano mucho riesgo. En ninguno te permiten compra y venta de mercancías, de hecho. Reportos, sí. Préstamo de valores, sí. Derivados, no. Mandatos, sí. ETFs también. Fondos mutuos, no. Fondos mutuos, préstamos colectivos. Porque mucho riesgo a que no te paguen realmente en préstamos colectivos. ¿Sí? Entonces, estos son los enfoques. Ahora, ojo, que se permita invertir en todo esto no significa que se va a invertir todo en todo. Bueno, sí y no.
pero no significa que todo se va a invertir proporcionalmente, ¿no? Se va a invertir con base a esto. ¿Sí? Aquí está justamente la cartera de la sociedad. El 17.5% son instrumentos de alta liquidez. Es decir, estos son de alto riesgo. De todo lo que se junte de las CIEFORES, de las AFORES de esta generación, el 17.5% se invierte en instrumentos de alta liquidez. Es decir, en los de alto riesgo, pero no tan alto. El 14.4% de renta variable, compra y venta de divisas, entre otras circunstancias. Es de alto riesgo, pero tampoco tan alto riesgo. Instrumentos de deuda, esos no son de alto riesgo. El instrumento de deuda es CETES prácticamente. Y CETES tiene un rendimiento promedio entre el 6 y el 8% anual. Siempre está más o menos al margen o un poquito por encima del margen de inflación. Es una inversión segura y generalmente esta inversión es la que mayor porcentaje tiene. Que ojo, esta es para la inicial. Ahorita les enseño la de pensiones para que vean la diferencia. Instrumentos estructurados, estos son de alto riesgo y por eso se invierte el 5.5%. Las fibras son de mucho más alto riesgo y por eso se establece el 3.6%. Ahora, cuando estábamos en instrumentos de altas liquidez, en compra y venta de acciones o compra y venta de divisas, principalmente de divisas, tenemos después otros. Este 0.1% son de plano de alto riesgo. ¿Sí? Los instrumentos estructurados, no es cierto, los estructurados son acá. Estos son los, ay, se me fue el nombre. Déjenme bajo acá. Estos. Ahí donde están. Ya los perdí. Estos. ¿Sí? Reporto, préstamos de valores, mandatos y ETFs. ¿Sí? Estos son de alto riesgo, completamente de alto riesgo. El 0.1% van allá. Por eso, justamente, denme un segundo. Les voy a proyectar lo siguiente. De hecho, esta información es pública. Tienen aquí la pantalla, es el indicador de rendimiento neto de CIEFORES generacionales. Esto les va a ayudar a identificar cuál es la mejor AFORE. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la básica inicial, que es la que estamos analizando. Estos son datos 2025. ¿Sí? Dice, el cierre fue en junio 2025, hace un mes. ¿Sí? Profuturo lleva siendo la mejor AFORE desde hace como 4 o 5 años. Entonces, Profuturo es garantía porque vean su rendimiento y en todas las CIEFORES está en primer lugar. En todas las CIEFORES Profuturo está en primer lugar, en todas las cosas. Sura tiene buen rendimiento en la inicial, pero ya en las siguientes tiene bajo rendimiento. También hay que identificar eso, en qué CIEFORE generacional para buscar la mejor opción. La verdad, mejor opción es Profuturo y no es porque esté pagado y todo, lleva años estando en primer lugar. ¿Sí? Y su rendimiento siempre está en promedio entre el 7.5 hasta el 8.2, que no es un rendimiento que digas, uff, pero sí, por encima de un 5.9, de un 6.11, sí, pues sí, prefieres ese 2%. ¿Sí? Sura, ojo, también hay que identificar no solo que tenga buen rendimiento, que pague. Sura no paga, ¿sí? Sura no paga. Sura es muy probable que tengas que demandar. Muy probable que tengas que demandar. ¿Sí? Azteca y Coppel son una basura. Así de sencillo, no hay otra manera de decirlo. Azteca y Coppel son una completa y total basura en todas las CIEFORES y además no pagan. ¿Sí? No pagan. Azteca y Coppel no pagan nada. Pensionista es buena, si están en ISSSTE, ¿sí? Si están en IMSS, bueno, no existe pensionista, pero pensionista en materia de ISSSTE es muy buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra siempre a mitad de tabla. Aquí se encuentra baja, pero en las demás viejitos, ¿sí? Se encuentra más, en un rendimiento entre el 6.8, 6.9, ¿sí? Pero, o sea, si quieren una recomendación por antecedentes históricos, es decir, los últimos 5 años, Profuturo ha estado en primer lugar, ¿sí? En primer lugar en materia de pensiones. ¿Por qué? Profuturo invierte mucho y patrocina mucho aspectos que son, o negocios que son, pues exitosos, ¿sí? Entonces, por eso es que Profuturo sí se mantiene en esa línea, porque se está haciendo las cosas bien realmente en inversión. Entonces, por esa situación tiene un alto rendimiento en todas las CIEFORES, en todas, ¿sí?
Creo que en alguna baja un poquito, es más, podemos corroborarlo aquí. Estamos en la CIEFORE básica inicial, nada más cambiamos a la otra CIEFORE, que justamente tendría que aparecerles acá. Vamos a mitades, ¿no? Vamos a CIEFORE 80-84. La primera, Profuturo, con un rendimiento prácticamente igual, 7.58. Regresamos y vamos a la última, a la CIEFORE de pensiones. Aquí el primer lugar lo tiene, aquí ya baja, ¿sí? Aquí lo tiene justamente en el último lugar. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene en el último lugar en pensiones? ¿Sí? Porque, ojo, esto no significa algo malo en el último lugar, ¿sí? Porque en el último lugar, evidentemente, vas a tener un menor rendimiento. ¿Por qué? A ver, el esquema de pensiones, ¿por qué en la última pensión, en la última CIEFORE, que ya es de la generación de los que se van a pensionar, ¿por qué hay bajo rendimiento? Porque la inversión es a menor riesgo. A menor riesgo y porque pagan. Sí, casi ya lo tienen que tener disponible. ¿Sí? Y pagan. Si se dan cuenta, les dije que dos que son una basura y que no pagan, ¿en dónde están? En la CIEFORE de generaciones, de pensiones. Pues sí, no pagan, tienen el dinero y generan más rendimientos. Pero si se dan cuenta, ni siquiera llega un rendimiento como el de las otras, Profuturo, Banamex, Principal, en las CIEFORES anteriores. Ni siquiera aquí llegan a ese riesgo. O sea, es mayor el riesgo que están desempeñando en esta CIEFORE, pero también es porque mayor capital tienen, porque no pagan. ¿Sí? Ojo, es todo un análisis específico para poder, que aquí sí les recomiendo, si están en una CIEFORE pésima y todavía están en la oportunidad de cambiarse teniendo entre 30, 40, todavía entre 40 y 50 años, considérenlo. A lo mejor van a tener sí una disminución porque se les va a cobrar una parte, pero considérenlo. ¿Sí? Considérenlo porque a veces la pérdida resulta en lo mismo en llevar a estas afores a un litigio. Y resulta lo mismo que lo que te van a descontar ahorita por cambiarte de afore. ¿Sí? Tengo justamente, bueno, más que el folleto, gustan que les comparta un documento con todas las CIEFORES generacionales, que los armo sin problema y mañana se los envío, para que tengan justamente la mejora, la peor en todas las características. Pero bueno, no es tanto la mejor o la peor, es el rendimiento, ¿sí? Pero entiendan, la base para poder analizar un buen rendimiento es que tenga buen rendimiento durante casi toda la vida y que ya al final tenga un bajo rendimiento. Si tiene un bajo rendimiento es justamente, no está invirtiendo en alto riesgo y al mismo tiempo está teniendo menos recursos porque está pagando. ¿Sí? Generalmente así se ve. Entonces, gustan que les comparta el documento con todas las CIEFORES generacionales. Sí, por favor. Sí, gracias. Claro que sí, se los armo para compartírselos mañana. Y entonces nada más terminamos hoy con la comparación de esta CIEFORE con la otra, con la de pensiones. Entonces déjenme se los proyecto. Sí, recuerden, esta es la de pensionista. Este folleto es de pensionista. Entonces por eso es que aparece de esta forma, pero denme un segundito porque acá está el de básico de pensiones, se los comparto. Muy bien, lo tienen que ver ya. Muy bien, acá está. Sí. Vamos a ponerlo en comparación. Aquí. Vamos con el que mayor rango tiene, que es justamente 58.9% y son instrumentos de deuda, los que son temas seguros. No hay riesgo, ¿sí? O el riesgo es mínimo. Es muy raro que haya riesgo. Vamos a esta que es la de pensiones. Es un 81.8% en instrumentos de deuda. Es decir, sí, mientras más grande seas, menor van a invertir en cuestiones de riesgo. ¿Sí? Si se dan cuenta de otros, le subieron un poquito al 0.3%. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ya es mayor la cantidad la que no está en riesgo. Entonces, instrumentos estructurados le bajaron 0.3%, instrumentos de renta variable le bajaron, e instrumentos de alta liquidez también le bajaron. ¿Sí? Es 81% de instrumento de deuda de aspectos seguros, cosa que aquí es poco más de la mitad. Poquito más de la mitad se va a aspectos seguros, todo lo demás
se juega en el riesgo. ¿Por qué? Porque aquí estás iniciando tu vida laboral. Aquí estás terminándola. De hecho, ya estás buscando tu pensión. ¿Sí? Por eso ya no se puede jugar, porque mucho riesgo para una minusvalía y que entonces el trabajador no tenga derecho o no alcance para poder obtener una pensión o una devolución de recursos. ¿Sí? Así es como trabaja la Afore. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Para qué? Para poder identificar con qué Afore me voy a ir, para poder juntar mi dinero y entonces o tener un plan de pensión, o si mi plan es que me devuelvan los recursos, por lo menos que sean recursos suficientes. ¿Sí? Porque quiero dejarles una pregunta que les pediré, consúltenla con sus Afores si es que ustedes tienen Afore, consúltenla con a lo mejor algunos de sus familiares que tengan una Afore, que estén pensionados o cuestiones así. ¿Sí? Simple y sencillamente pregunten, ¿qué tan sencillo es tener 1 millón de pesos en tu cuenta individual? De pura aportación de seguridad social, no con aportaciones voluntarias. De pura aportación de seguridad social tripartita, básica, patrón, trabajador, Estado. ¿Sí? Porque les doy un spoiler. Con 1 millón no te alcanza para una pensión. Hay excepciones a la regla, pero básico, con 1 millón no te alcanza para una pensión. En esquema de cuentas individuales. ¿Vale? Dice aquí, ¿a qué te refieres con que no pagan? A que cuando solicites tu devolución de recursos no te las dan. A eso me refiero con que no pagan. ¿Sí? A que cuando solicitas tu devolución de recursos es el trámite de, oye, tengo aquí mi negativo de pensión, entonces te voy a pedir que me devuelvas los recursos que tengo en mi cuenta, no te lo pagan y vas a tener que demandarlos. A eso es a lo que me refiero. Que ojo, es más probable que no te paguen una cuenta individual de 100,000 pesos a que no te paguen una cuenta individual de 1 millón. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el abogado no te va a llevar el asunto. Va a ser difícil encontrar un abogado que te quiera llevar el asunto. ¿Sí? Pongamos un litigio, 1 año, 100,000 pesos. ¿Cuánto le cobro? Si le cobro el 30%, son 30,000 pesos por un litigio de 1 año. Ok, perfecto. No me parece una cantidad exagerada ni tampoco absurda, pero para el trabajador a lo mejor sí. Además de que conlleva gastos procesales y además de que en 1 año el dinero no vale lo mismo. Sí. Hay abogados que desarrollan litigios también a volumen, es decir, me aviento 10 litigios de un trabajador o de 10 trabajadores, consigo 10 trabajadores con 10 cuentas individuales de 100,000 pesos y a ellos les cobro 10,000, 15,000 pesos por el litigio. También está ese tipo de abogados laboralistas. ¿Sí? Nada más hay que escoger bien al abogado. ¿Sí? Los dos son buenos, o sea, bueno, los dos pueden ser buenos, nada más su enfoque es distinto. El enfoque de uno es obtener asuntos lucrativos, bueno, más que los dos son lucrativos, pero atractivos en su lucro, por decirlo de una forma, y los otros son buscar volumen y conseguir ellos. Por ejemplo, yo me dedico a la defensa patronal principalmente. Yo cuando llevo conciliaciones, las conciliaciones las cobro en 5,000 pesos. Lleguemos a acuerdo o no. Si llegamos a acuerdo, que busco llegar a un acuerdo generalmente, busco llegar a un acuerdo, ¿por qué? Porque no me gusta desarrollar litigios, por eso busco llegar a un acuerdo. En materia laboral es muy tedioso. Entonces, buscar, además que no le beneficia al patrón un litigio, siempre le beneficia la conciliación. Entonces, bueno, siempre entre comillas, hay casos en donde evidentemente el patrón tiene razón y el trabajador no, y hay viceversa. Ustedes me entendieron. Pero entonces, yo cobro 5,000, sea trabajador o sea patrón. Sea trabajador o sea patrón. Entonces, imagínense, si es un finiquito para un trabajador en donde él va a cobrar nada más de su finiquito 18,000 pesos, pues no le va a convenir contratarme a mí. Sí. Yo me aviento conciliaciones a la semana entre 3 a 5, de 3 a 5 conciliaciones a la semana. Tengo un amigo que diario se avienta mínimo 7, 8, mínimo al día. ¿Y él cuánto cobra? Él cobra 500 pesos el procedimiento de conciliación. Sí. Y es el mismo enfoque y trabajamos de la misma manera las conciliaciones, solamente que él cobra 500 pesos, se dedica principalmente a la defensa del trabajador, yo cobro 5,000 y me dedico principalmente a la defensa patronal. ¿Sí? Porque los intereses son diferentes, las cantidades son diferentes. ¿Sí? Entonces esa es la situación. Lo mismo para estos modelos. Si ustedes se quieren dedicar a generar ingreso constante, es un costo bajo y tomar asuntos de no tan alto valor. Que ojo, les van a llegar asuntos de alto valor y evidentemente no los van a dejar, no los sueltan, los toman, pero van a tomar los más comunes, que son cuentas individuales de 100,000, 200,000 pesos. ¿Sí? O
pueden ser un poco más selectivos, que generalmente todos iniciamos con volumen, ¿eh? Yo inicié con volumen y ya después me fui a ser más selectivo, ¿sí? Pero primero empiezas con volumen, ya después te vas a más selectivo si quieres, si no te puedes mantener con volumen tranquilamente, pero siendo más selectivo, pues ya vas a buscar cuentas individuales de mínimo 600, 700 mil pesos, ¿sí? Que te generen un buen ingreso, te puedas desarrollar, que ojo, el ingreso en este caso no es constante, pero es un ingreso alto que tú tienes que administrarlo también, porque, o sea, te va a llegar el ingreso de golpe en un momento, ¿sí? Y a lo mejor de que te llegue otro asunto van a pasar 2, 3 meses, ¿sí? Entonces tienes que ahí moverte a varios aspectos. Por eso es la recomendación. También les voy a dar la recomendación y ya les voy a decir cuánto se cobra generalmente en este tipo de procedimientos, ¿vale? Dependiendo de la cuenta individual y las circunstancias particulares de los trabajadores. Dice aquí, si un trabajador, no es cierto, dice, sí se puede, pero tienes que tener un salario topado desde que inicies tu vida laboral, algo que no es posible. Es correcto, o sea, sí se puede el 1,000,000 de pesos, pero es algo muy, muy, muy difícil. En algunos casos imposible, pero ahí investiguen con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares y demás. Si un trabajador deja de trabajar y no cumple con semanas cotizadas para pensionar, ¿se puede solicitar el retiro de Afore? Sí. Mañana vemos los presupuestos de procedencia para la devolución de recursos. Pero sí, es prácticamente cuando no tienes derecho a pensionarte. Puedes solicitar justamente tu devolución de recursos. O en su caso, si eres régimen 73, te alcanza para una pensión, bueno, no te alcanza para una pensión, te pensionas, pero tienes esquemas de ahorro, ¿sí? Los famosos SAR, ¿sí? El SAR 96, etcétera, etcétera, pero mañana los aterrizamos. Esos puedes solicitar su devolución. Si por medio de negativa de pensión que le debe dar el IMSS a la edad de su jubilación, ojo, la jubilación es otro tema, ¿sí? La jubilación es otro aspecto, pero si es por cesantía en edad avanzada o vejez, lo manejamos así. Dice, retiras lo que está en Afore y lo que está en la subcuenta de Infonavit si no se usó el crédito. Es correcto, ¿sí? Sí, es correcto. Sí puede retirar esa cuestión. Pero la jubilación es aparte. La jubilación no tiene nada que ver con el esquema de seguridad social. La jubilación es un incentivo que te otorga el patrón, generalmente en instituciones de apartado B, pero es un incentivo que te otorga el patrón por la fidelidad que has tenido a su empresa, ¿sí? La pensión no es por la fidelidad a una empresa. Tú puedes trabajar en 20 empresas mientras juntes el periodo cotizado y juntes los requisitos para pensionarte, va a ser más que suficiente. Sí, pero sí, si te sobra en tu cuenta individual para el régimen 97, puedes retirarlo, y si tienes esquemas de ahorro en tu régimen 73, puedes también retirarlo. ¿Sí? Dice, sí, por favor, que nos indiques cuánto cobrar. Sí, yo siempre en los cursos procesales les digo generalmente cuánto se cobra, ¿sí? Para que no pasen lo que uno de repente pasa, que lleva sus primeros asuntos hace ya algunos añitos. Mi primer asunto tuve que poner de mi bolsa porque no le supe cobrar. Sí. Ahorita me dicen a mi carero, eso sí, me dicen a mi carero algunos, y sí, no les voy a mentir, sí no cobro el promedio, tampoco me voy muy encima del promedio, pero sí estoy un poquito por encima del promedio en algunas materias. Seguridad social y defensa patronal, sí estoy un poquito por encima del promedio. Todavía conozco a quienes cobran más, pero sí estoy un poquito encima del promedio, pero les voy a decir los promedios de cobro. Ya ustedes deciden si se van más, y les voy a decir lo mínimo para que no pierdan dinero, lo mínimo para que tengan una ganancia segura, ¿vale? Pero en fin, por favor, llenen su formulario, ya se los mandaron, ¿sí? Por la información adicional es que hoy me extendí hasta las 11, ¿sí? Por la información adicional que les di al principio, ¿sí? Que me tomé como 15, 20 minutos. Entonces, por eso es que me extendí. Les voy a compartir todo este material y el resumen de la sesión del día de hoy, porque se estuvo tomando notas de un resumen para la sesión de hoy. Así que, por favor, llenen su formulario, el formulario que les enviaron hace unos minutos a su grupo de WhatsApp. Por favor, llénenlo para que tengan acceso desde el día de mañana a su carpeta, donde podrán visualizar el material adicional y la respectiva grabación, ¿sí? Además de que va a servir esa información para enviarle su reconocimiento en el tiempo que les diga la administración. Según yo, es la próxima semana cuando se les envía su reconocimiento. Pero llénenlo desde hoy para que no tengan ese pendiente en otros días. Y para que tengan el acceso, evidentemente, a las grabaciones y a las sesiones, ¿vale? Les pasé el número, ¿verdad? Igual se lo repito para los que entraron después. Mándenme un mensaje con su nombre, además de que tengo un grupo de sesiones gratuitas en materia laboral, por si les interesa. De hecho, la primera sesión
La voy a dar esta semana. El día, me parece que es el viernes o es el jueves, pero la voy a dar esta semana. Sí, la voy a publicar mañana al grupo. Entonces mándenme un mensajito hoy para que los integre a ese grupo y ya mañana ustedes están en ese grupo. ¿Sí? No es por parte del CG